Ya está en el estudio Amy Glover, ella es directora ejecutiva de SpaceSide México, una firma británica de asuntos públicos y comunicación estratégica. Previamente se desempeñó como asociada senior de la firma Guerra Castellanos, así como consultora de la calle Madrazo y Mancero. También fue administradora de proyectos en la CEPAL, es politóloga por la Universidad de Georgetown, maestra en Economía Internacional y Estudios Latinoamericanos por la Johns Hopkins University en Estados Unidos y también asociada al COMEX. ¿Cómo estás, Amy? Muy bien, muchas Bienvenida. gracias por la invitación. Oye, hay un tema que está muy de moda porque lo están hablando muchos analistas, el tema de los gobiernos populistas, sobre todo ante la posibilidad de que Brasil lo gane la ultraderecha, un hombre que es nacionalista, un hombre que tiene una nostalgia del pasado autoritario, me refiero a Bolsonaro, el candidato que podría ganar la segunda vuelta. Tú estás preocupada en ese tema y te dedicas un poco a pensar qué es lo que se puede hacer como sociedades para tratar de vacunarnos de la llegada de estos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, yo creo que sin duda hay esta tendencia que notamos que obviamente Donald Trump en Estados Unidos es otro ejemplo de un populismo de ultraderecha. Hay el ejemplo de Hungría en Europa. Víctor Orbán. Sí, en las Filipinas, en Asia, entonces, y ahora Brasil. Y sí es preocupante porque es un populismo, muchas veces pensamos en populismo de izquierda, pero ese es un populismo claramente de derecha, nacionalista, xenofóbica, que cuestiona los valores de la democracia, como la libertad de la prensa, etcétera. Entonces sí hay algo común entre lo que estamos viendo a nivel global. La respuesta, creo yo, debería ser un activismo de los ciudadanos a favor de la democracia. Y me encantó cuando leí tu biografía en línea, dices que eres un ciudadano de tiempo completo. Creo que todos tenemos que realmente enfocarnos en ese tema. Creo que México vive un momento muy importante en ese sentido. Si vemos un poco la historia reciente, México se abrió al mundo hace 25 años en términos económicos y políticos, y ojalá podamos continuar ese liderazgo en temas como cambio climático y bueno, activarnos y ser ciudadanos más allá de votar cada cuantos años. Ahora, al mismo tiempo también, digamos, en México hubo una elección con un contundente apoyo del electorado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En política exterior ya están ellos hablando un poco de que sí va a haber a lo mejor un regreso a esa política de no meternos en los asuntos externos, de no salir a defender estos valores, de no firmar declaraciones. ¿Eso cómo lo ves? Porque en efecto, de repente, cuando un gobierno toma una postura y critica los derechos humanos en Venezuela o critica la situación en Siria o lo que sea, en general en México siempre se dividen las opiniones, ¿no? ¿Por qué nos metemos allá si acá estamos mal? Etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves? ¿Eso también ayuda, digamos, a prevenir eso? ¿Deberíamos seguir estando así? Yo creo que depende mucho y no se trata de criticar, sino realmente México todavía tiene que diversificar sus alianzas. Con la situación con Trump en Estados Unidos, yo creo que es imprescindible diversificarnos económicamente, ver cómo podemos forjar otros lazos geopolíticos con Europa, con Asia, con América Latina. Y creo que esta división tajante entre lo exterior y lo interior no es tan cierto. Realmente vemos que hay muchos lugares donde es necesario estar alertos y entender qué está pasando en el contexto internacional y cómo nos afecta, ¿no? Te doy un ejemplo que me involucré en un proyecto que se llama el Proyecto Lorencia, de un grupo de jóvenes líderes que tuvimos una reunión hace unas semanas en Harvard, donde platicamos cómo podemos fortalecer los lazos entre las comunidades, ciudades, organizaciones, mientras que va a seguir un poco disfuncional la relación a nivel federal por un tiempo, ¿no? Entonces fue una conversación entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué podemos hacer para ampliar la red de ciudadanos que tienen ganas de fortalecer estos lazos? Entonces creo que es un ejemplo de la importancia y como tenemos problemas en común que no podemos resolver sin tener este tipo de apoyo y aprendizajes. Claro. Ahora, este tipo de apoyos y aprendizajes que en efecto vienen un poco de ese contacto también con las sociedades entre otros países que de repente se pueden aprender cómo transmitir valores democráticos entre ellas y demás.
La sociedad civil en México la ves un poco en ese sentido preocupada por la posibilidad de un retroceso populista, ves una sociedad en México y en América Latina, digamos, en ese sentido, ya capaz de tratar de contener este tipo de retrocesos. La región se empezó a democratizar a partir de los años 80, ¿no? Digamos, la llamada tercera ola democrática empieza y pasa por aquí. ¿Ves a las sociedades hoy listas para eso? Por ejemplo, para un Bolsonaro en Brasil. Yo veo a México un poco distinto de lo que vemos en el resto de América Latina. Yo creo que somos muy originales, obviamente. Yo soy mexicana naturalizada también. Porque México tiene una identidad dual, porque formamos parte de América del Norte a la vez que también formamos parte de América Latina. Entonces somos muy originales en ese sentido. A mí no me preocupa, yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de seguir fortaleciendo a la acción de los ciudadanos en México. Y creo que vamos bastante bien en ese sentido. Creo que, bueno, lo que pasó en Brasil sí es preocupante porque es a raíz de una decepción con los partidos de siempre, que es muy semejante a lo que pasó en Estados Unidos y lo que ha pasado en otros lados. Pero estas respuestas fáciles de que vamos a culpar a los inmigrantes, vamos a culpar a las mujeres, ¿no? Vamos a culpar... No, digo, tenemos que entender que enfrentamos problemas complejos que requieren respuestas bastante desarrolladas, que también requiere ver qué ha funcionado en otros países, cómo podemos sumarnos y cómo podemos forjar alianzas. Pues, Amy Glover, muchas gracias por haber estado conmigo esta noche en Foro Global. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ti por habernos acompañado en Foro Global. Yo te espero mañana en punto de las 11 de la noche para una emisión de despedida con el embajador Duncan Taylor, embajador del Reino Unido en México. Te invito para que continúes ahora con la programación de Foro TV. Nos vemos mañana a 11 de la noche. Por lo pronto, muy buenas noches.